Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por conectarse, bienvenidos a nuestro live 30 minutos con Victus, donde hablamos de temas relacionados a la nutrición y a la salud. Ahí ya veo muchas personas conectándose, bienvenidos. Hoy los acompaño yo, su servidor Armando Triana, desde la sede de Victus, aquí en la linda ciudad de Miami. Y el tema de hoy es un tema muy interesante, soporte nutricional y suplementación nutricional en el paciente oncológico. Este es un tema muy interesante y complicado por varias razones. La nutrición obviamente es un factor que afecta la salud de todos los pacientes, no solamente el paciente oncológico, obviamente afecta la evolución de la enfermedad. Y en el paciente con cáncer tiene un factor adicional que existe como un ciclo vicioso donde el paciente ya de por sí está desnutrido. Esta desnutrición afecta el tratamiento, la capacidad de tolerar el tratamiento. El mismo tratamiento hace que el paciente se desnutra aún más, que no tolere bien su alimentación. Eso lo conlleva a mayor desnutrición y de verdad que es complicado. Ahí veo. Ahí va. Disculpen, estaba conectando con la persona que nos va a acompañar hoy, la licenciada Diana Reyes. Ahí está, licenciada, ¿qué tal? Hola Armando, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, acá en Miami es tarde, allá de día todavía, ¿no? Antes de No, mediodía. es la una, entonces ya es tarde. Ya es tarde, bueno, tarde para todos. Justo la estaba presentando. La nutrióloga Diana Reyes es experta en nutrición y oncología. Nos acompaña desde el estado de México. Y el tema de hoy es exactamente ese tema, del soporte nutricional en el paciente oncológico. Entonces, Diana es la persona indicada para hablarnos de este tema. Diana, para acabar de presentarla, tiene su maestría en nutrición, salud y dietética por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México y actualmente trabaja en un hospital oncológico. Actualmente trabaja en el servicio de nutrición clínica en el Centro Oncológico Estatal de INSIMIM en el Estado de México. También es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que como pueden ver, es la persona perfecta para hablarnos de este tema porque es lo que hace todo el día, ver pacientes con cáncer. Y Diana estaba comentando que esto es un tema bastante complicado por todo el ciclo vicioso que ocurre en el paciente con cáncer. Es un paciente que ya de por sí está desnutrido frecuentemente cuando lo diagnostican y empiezan su tratamiento. El mismo tratamiento empeora su desnutrición porque afecta todo el tracto gastrointestinal, afecta la manera que puede metabolizar nutrientes. Entonces todo es un ciclo que es difícil de interrumpir. Cuéntenos un poco sobre este estado nutricional en el paciente. Sí, Armando, pues bueno, muchas gracias primero que nada a ti, a Victus, por estar preocupados por por seguir comunicados todos los nutriólogos del área clínica y de verdad muchas gracias por este espacio. Sí, tú lo mencionas bastante bien. Mira, el paciente oncológico vive un círculo vicioso que lamentablemente muchas veces no se puede frenar o no ayudamos a frenar por diferentes circunstancias. Pero el paciente oncológico se desnutre principalmente por la presencia del tumor o la patología como tal. El paciente vive una respuesta inflamatoria, sabemos perfecto que se empiezan a aumentar la síntesis de citoquinas, interleucinas, y esto va a condicionar que el paciente no es que no quiera comer, sino que no tenga la necesidad de comer. Aumenta factor de necrosis tumoral, o sea, la presencia del propio tumor condiciona que el paciente no coma adecuadamente y aparte se catabolice. El paciente va a tener principalmente catabolismo proteico. Entonces, es un círculo, como tú bien lo dices, que difícilmente podemos intervenir y sobre todo si dejamos pasar más tiempo, ¿no? Entonces, esa es la razón o la principal razón por la que el paciente se desnutre. Aunado a ello, pues agreguemos que hay tratamientos antineoplásicos que principalmente
repercuten en sintomatología gastrointestinal y por consecuencia, pues en apetito, absorción, en la capacidad de digerir, pues, alimentos. Así. Entonces, lo que entiendo es que tenemos un paciente que ya de por sí empieza desnutrido y encima de eso, el tratamiento que le estamos dando, el tratamiento antineoplásico que tiende a destruir, si bien el tratamiento destruye el cáncer, destruye el tumor, en teoría, que es bueno, también va destruyendo las células de la boca, las células del tracto gastrointestinal, las células que son responsables por ayudarnos a comer y a absorber nutrientes y aprovechar esos nutrientes. Entonces, de verdad es un cuadro bastante complicado. Y al estar desnutrido, el paciente empeora la manera que tolera el tratamiento, ¿no? Inclusive a veces hay que interrumpir el tratamiento porque el paciente está tan desnutrido, ¿no es así? Sí, mira, eso es muy importante porque tenemos a muchos tipos de pacientes oncológicos. Algo que vale la pena mencionar es que a veces intervenimos más a aquellos pacientes que tienen tumores de tracto gastrointestinal sin considerar que aquel paciente que también puede tener un cáncer de mama, un tumor que no involucra tanto el tracto gastrointestinal, pero que finalmente el tratamiento antineoplásico va a tener un efecto sobre su estado de nutrición. Entonces, sí, efectivamente, o sea, el paciente oncológico ya de por sí tiene condicionado esto de lo que platicábamos ahorita, que es el síndrome de anorexia caquexia, en diferentes estadios, claro, y aparte de todo, bueno, ya tiene un historial de pérdida de peso o de cambios en su ingesta. Entonces, llega el momento del diagnóstico, lo valoramos, lo intervenimos, pero hay que tomar en cuenta que ya tiene un impacto en su estado de nutrición. No todos, pero sí la mayoría o algunos, ¿no? Ya que empieza su tratamiento antineoplásico, efectivamente, muchas veces en lugar de contribuir a mejorar el estado de nutrición, como tú bien dices, pues lo empeora de manera indirecta, pero es porque así debe de ser. Él debe de recibir un tratamiento antineoplásico para poder combatir esta patología. Entonces, nosotros debemos de intervenir para poder coadyuvar en su tratamiento en general y poder entonces que no se vea interrumpido ese tratamiento por una intolerancia o por diferentes síntomas gastrointestinales. Yeah. Dos cosas que mencionó que me parecieron muy interesantes e importantes de recalcar. Número uno, que el paciente, y esto lo comentó al comienzo, el paciente ya por sí, en muchos casos está caquéctico, porque independientemente del tratamiento, independientemente de cualquier otra cosa, el mismo tumor, el mismo cáncer, está produciendo ese estado inflamatorio en el cuerpo, ese estado de caquexia, de destrucción de los propios tejidos del cuerpo. Y lo otro que mencionó importante, que me parece muy importante, es que independiente del tipo del tumor, de dónde esté localizado, que si es del tracto gastrointestinal o no, el tratamiento va a afectar a todo el cuerpo en casi todos los pacientes. Entonces, igual, si el cáncer no está asociado al tracto gastrointestinal, igual el tratamiento va a afectar el tracto gastrointestinal, ¿no? Exactamente. Entonces, cuéntenos cuáles son los tratamientos, las intervenciones que se pueden considerar en este paciente para ayudar a retroceder, ayudar a prevenir algunos de estos efectos colaterales y mejorar el estado nutricional. Bueno, dentro del proceso de atención nutricional que hacemos en el paciente oncológico, pues valorarlo correctamente, diagnosticarlo e intervenirlo con el aporte calórico que debe de ser, de acuerdo a todas las circunstancias que conlleva, pues, estatura, edad, el mismo tratamiento antineoplásico, pero sí tenemos que hacer uso de herramientas, o bueno, ya está bien documentado el uso de herramientas como la glutamina, que puede tener muchos efectos, sobre todo en la mucosa intestinal, para poder darle las herramientas necesarias a los pacientes para soportar y tolerar este tratamiento. Es de los aminoácidos más estudiados en este tipo de efectos colaterales del tratamiento y pues sí, es una ayuda. Sí hay que mencionar que a pesar de que hay muchos nutrimentos estudiados, es importante que a la hora de intervenir a los pacientes le demos las calorías
necesarias y el aporte proteico necesario, porque hay que ver a todo este tipo de nutrimentos o nutrientes como ayuda sin que sea el aporte exclusivo, porque muchas veces no vemos que nuestro paciente pueda tener un beneficio con algún módulo o algo que utilizamos, pero hay que considerar que el paciente oncológico muchas veces no puede estar cubriendo sus demandas con alimentación, con proteína, entonces eso hay que monitorearlo muy bien para que podamos tener un efecto de lo que podamos utilizar. Y sí, la glutamina es de los aminoácidos tanto más estudiados como que mayor efecto tiene en los efectos gastrointestinales. Claro. Entonces, si bien tenemos que cuidar, que tomar en consideración esos requerimientos calóricos, proteicos, también tenemos que tomar en consideración que el tracto gastrointestinal esté funcionando para poder digerir, absorber estos nutrientes y poder aprovecharlos, ¿no? Sí, ahí ayuda la glutamina porque, pues, miren, en primer lugar recordemos que es un aminoácido condicionalmente esencial, que en estos pacientes, tan solo por estar en esta respuesta inflamatoria, pues lo vamos o se va a requerir de manera exógena. Es importante recalcar que el uso de la glutamina se ha visto en mayor beneficio de vía enteral, por vía enteral, ya que pues es un aminoácido trófico del enterocito, preserva la mucosa intestinal y algo muy importante es que ayuda en este sentido también a una adecuada salud intestinal y así a una mejor tolerancia, mejor digestión, mejor absorción de lo poco o lo que pueda comer el paciente. Entonces, pudiéramos decir que la glutamina es entre todas las intervenciones nutricionales que existen, que obviamente hay muchas, sobre todo en un paciente tan complejo como el paciente oncológico, la glutamina es una intervención efectiva para mejorar esa función intestinal y mejorar a largo plazo su nutrición, sus niveles nutricionales, su estado nutricional. Y eso, en torno, va a ayudar, a su vez, va a ayudar con el tratamiento, va a ayudar a que el paciente tolere mejor su tratamiento, que el tratamiento sea más efectivo y mejorar la calidad de vida y la mortalidad, la tasa de mortalidad en algunos de estos pacientes, ¿no? Sí, eso que dices es súper importante porque el paciente oncológico, cuando empieza a tener efectos adversos o efectos, bueno, propios del tratamiento, empieza a disminuir la adherencia al tratamiento antineoplásico. Lo que queremos en un paciente oncológico es que cumpla con todos sus ciclos de quimioterapia, que cumpla con todas las sesiones de radioterapia, para que independientemente de que el tratamiento antineoplásico sea con el fin de disminuir un tamaño tumoral y poder intervenir quirúrgicamente, o viceversa, si intervino quirúrgicamente y ahora queremos llevarlo a quimio y radioterapia para poder completar ese tratamiento. O sea, lo que queremos es que su tratamiento antineoplásico esté completo. Entonces, si el paciente empieza a presentar efectos gastrointestinales serios, empieza a tener o suspensión de este tratamiento o incluso él mismo no refleja la adherencia que se quisiera tener. Entonces, este tipo de intervenciones ayuda a que haya mayor apego al tratamiento. Y no olvidemos al paciente que está fuera de tratamiento oncológico, porque no, o el paciente que está en un terreno o en un tratamiento paliativo, ese paciente, al tener menos sintomatología gastrointestinal, va a tener mejor calidad de vida. Y eso es, pues, algo que apremia mucho en nuestra intervención, porque entonces vamos a tener pacientes, pues, que van a estar, aunque sean pacientes terminales o en terreno paliativo, pues que van a estar lo mejor posible. Y es lo que todos queremos para nuestros pacientes, porque así quisiéramos que se nos tratara a nosotros, ¿no? Claro, claro. Con esta intervención nutricional, independientemente de lo que sea el ciclo o el curso del tratamiento en el paciente, tener una mejor nutrición va a ayudar al paciente y que ese tratamiento se lleve a cabo correctamente y vamos a estar mejorando también su calidad de vida. Aquí quería comentar algo sobre unos beneficios adicionales que habíamos hablado de la glutamina, efectos anabólicos, efectos sobre la mucosa intestinal, pero vi una pregunta y que me parece importante, que si la glutamina ayuda con cuadros diarreicos en el paciente oncológico, y bueno, justo estábamos hablando de los efectos colaterales de la terapia antineoplásica sobre el tracto gastrointestinal.
gastrointestinal. Sí, la mayoría de las terapias antineoplásicas, si es única la quimioterapia, bueno, ya hay terapias, aunque sean muy avanzadas, que finalmente tienen sus efectos colaterales, sobre todo en la mucosa intestinal. Esto es algo lógico porque los fármacos quimioterapéuticos lo que quieren es provocar muerte celular de las células de fácil replicación, por ende nuestras células de la mucosa intestinal, de la piel, las hematológicas, son las que más se ven afectadas. Y sí, la quimioterapia ocasiona disbiosis, alteraciones de la mucosa, por lo tanto diarrea. Entonces sí, la glutamina ayuda con cuadros de diarrea, pero aquí es muy importante mencionar que cuando damos la glutamina, no esperemos que desaparezca totalmente la diarrea. Es muy importante identificar que puede disminuir el número de deposiciones y eso también ya es muy bueno. Y al disminuir el número de deposiciones mejoramos la absorción y también, por ende, la calidad de vida, ¿no? Claro, claro. Licea, aquí están haciendo otra pregunta relacionada a este tema sobre el Glutapac R, que es una combinación de glutamina, justo el nutriente del cual estamos hablando, con el probiótico Lactobacillus reuteri versus el Glutapac 10, que es glutamina glutamina pura, perdón. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Ok, es una pregunta bastante buena porque los dos tienen glutamina, la diferencia es que uno tiene L-deuteria y el otro solamente glutamina. La mayoría de los estudios hechos en pacientes oncológicos, tanto en radioterapia como en quimioterapia o concomitante, las dos, habla únicamente de la glutamina. No tenemos aún evidencia científica de la combinación. Yo les voy a hablar de acuerdo a mi experiencia y lo que estamos a punto de publicar aquí en el hospital, pero realmente la ventaja de la combinación pues es de que en los que existe disbiosis podemos tener un efecto mejor en la microbiota, ¿no? ¿Cuándo usar uno? Bueno, yo sugiero usar únicamente glutamina en aquellos pacientes tanto quirúrgicos como en quimio y radioterapia que no tengamos tantos signos o síntomas de disbiosis. Y si podemos utilizar Glutapac R, utilizarlo en estos pacientes y siempre y cuando recordemos que no son pacientes neutropénicos, ¿no? Entonces, realmente en el paciente oncológico se ha llevado el uso de glutamina sola en pacientes neutropénicos y que a lo mejor no tenemos tantos datos de disbiosis, pero ahí ya recurrimos al paciente a Glutapac R, a la combinación, cuando tenemos la seguridad de que no tienen neutropenia y que aparte ya nos dan más síntomas de disbiosis. En lo personal, esa sería como la diferencia entre utilizar uno y el otro, y podría decir que los dos tienen su propia indicación, pero cualquiera de los dos que elijamos en los pacientes vamos a tener un efecto en la mucosa intestinal, que es lo que buscamos. Ya. Y licenciada, vi dos preguntas relacionadas, y de hecho uno de los temas de los cuales le quería preguntar, y se las doy las dos juntas. ¿En cuánto tiempo normalmente veo, cuando empiezo a usar la glutamina, en cuánto tiempo normalmente veo un efecto benéfico, un efecto, una mejoría sobre el tracto gastrointestinal o sobre los síntomas o sobre los efectos colaterales? ¿Y cuál es la dosis recomendada? Que me parece que es un tema sumamente importante para este nutriente. Para este nutriente en esta condición. Sí, el efecto va a depender mucho de la sintomatología o la gravedad de la sintomatología del paciente. Claro, entre más efectos tenga, incluso más desnutrido esté el paciente, el efecto se va a tardar un poco más. Y también va a depender mucho de la segunda pregunta, o sea, de la dosis que estemos aplicando, ¿no? Si damos dosis bajas, los efectos pues no se van a ver tan pronto como quisiéramos. Pero yo tengo pacientes que a los 2, 3 días empiezan a tener una mejoría, y tengo también pacientes que pasa 1 o 2 semanas y a lo mejor ven una ligera mejoría, pero sí se tienen que esperar a cubrir la dosis indicada, que es de 0.3 a 0.5. En lo personal yo me voy al 0.5 porque la mayoría de los artículos así lo manifiestan, pero 0.5 por kilo por día, porque hay evidencia de que si se utiliza menos cantidad, o sea, si se utiliza una dosis estándar tipo 10, 12, 15 gramos, de manera general, los efectos no los vemos. Hay
ser bien juiciosos como nutriólogos clínicos y valorar que también tenemos que tener lo que ya había mencionado, un aporte proteico adecuado y energético, porque si no, el efecto tampoco se va a ver. Entonces, que yo les pueda decir como un antibiótico o cualquier otra prescripción que les diga 2, 3 días exactas, pues no, porque va a depender mucho de la gravedad de la sintomatología y de en sí todo el entorno del paciente. Pero en general, yo de 2 a 1 2 semanas es donde veo el efecto. Y ahí quisiera agregar que a veces es tan bueno el efecto que los pacientes, aunque ya terminaron tratamiento, aunque ya estén sin ninguna sintomatología gastrointestinal, lo asocian mucho y ellos quieren seguirlo consumiendo y pues bueno, no, ahí sí también hay que ser críticos, curiosos y tomar una decisión acorde. Claro, claro. Y mencionó dos cosas muy importantes, una directamente, otra no tan directamente, pero me gustaría recalcarlo, que la dosis, siendo 0.5 gramos por kilogramo peso día, viene siendo para un adulto más o menos entre 20 a 30 gramos por día, de grosso modo, ¿no? Que es importante porque a veces vemos estudios donde usan 5 gramos, 10 gramos de glutamina y obviamente no vamos a ver una efectividad. Es como cuando uno tiene un dolor de cabeza, si se toma media aspirina, no vamos a ver un efecto. No quiere decir que la aspirina no es efectiva, no es efectiva, sino es a la dosis correcta. Lo otro que comentó, que el tratamiento se trata de semanas en algunos casos. No es que si le damos al paciente glutamina por 1 o 2 días ya resolvimos todo, sino son varias semanas de tratamiento, ¿no? Sí, pues es que tenemos pacientes en quimioterapia. Voy a poner un ejemplo que es lo que estudiamos mucho acá. Yo tengo pacientes, por ejemplo, con cáncer de colon que tienen capecitabine y entonces tienen 45 días de ese fármaco y diario radioterapia. Entonces, pues no espero dar solo una semana de tratamiento porque incluso en esa primera semana puede ni siquiera presentar síntomas. Él a lo mejor va a presentar los síntomas 15, 20 o hasta, incluso puede ser, en el caso de la radioterapia, que termine la radioterapia y que entonces cuando 1 o 2 semanas, a mí me ha pasado con pacientes que hasta después de la radioterapia tienen efectos gastrointestinales. Entonces eso hay que tomarlo bien en cuenta porque tampoco existe como los días indicados. Es muy importante nuestro monitoreo para poder determinar hasta cuándo puedo dar el tratamiento. Claro. Cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente, va a reaccionar diferente, va a tener un diferente efecto y eso hay que tomarlo en cuenta, como toda la nutrición, ¿no? Hay que individualizar el tratamiento según el paciente. Exactamente. Y de acuerdo a la ingesta, perdón que insista, pero es muy importante porque de verdad a veces queremos que los módulos que elegimos, las fórmulas que elegimos, nos hagan magia con los pacientes, pero realmente no estamos valorando qué tanto está ingiriendo el paciente y el antecedente de pérdida de peso y de la misma disbiosis que tienen, ¿no? Licenciada, nos hicieron otra pregunta sobre las mialgias y las artralgias, no sé si pronuncio eso correctamente, en cuanto a la glutamina. ¿Qué beneficio puede tener en pacientes oncológicos? Me imagino que es porque también es uno de los efectos de la quimioterapia, las mialgias, las artralgias. Entonces, no hay como estudios que vayan, bueno, o yo no me he enfocado en esa área, analizar estudios hacia el dolor como tal, porque recordemos que estos dos síntomas son parte de lo que ocasiona la quimioterapia, incluso del síndrome de mano-pie y de todo lo que es neuropatía en sí. Entonces, no hay como evidencia, o yo no he revisado en cuanto a glutamina directamente los dos síntomas, pero en general lo que yo puedo decir es que yo dando este tipo de módulos, pues como que mejora el entorno del paciente en sí con todos Claro, los... todo el sistema del paciente va a mejorar, entonces va a tolerar mejor, o va a tolerar mejor el tratamiento y va a tener menos efectos colaterales. Exactamente, sí. Ya. Pero hay que revisarlo bien. Aquí veo que quiero comentar dos cosas. Veo unas preguntas que creo que puedo responder yo. Nos preguntaron sobre el contenido de glutamina en Glutapac R y Glutapac 10 y que si son 5 sobres al día. El Glutapac R contiene 10 gramos de glutamina, el Glutapac 10 también 10 gramos de glutamina, entonces ahí pueden hacer el cálculo. Si un paciente necesita 30 gramos de glutamina, serían 3 sobres al día, no 5 sobres al día. Y eso duraría la cantidad de tiempo según la condición del paciente.
Y lo otro que quería cubrir, licenciada, que creo que no nos queda mucho tiempo en los 30 minutos con Victus, pero quería hablar un poquito sobre esos beneficios adicionales, ese plus que tiene la glutamina, que no es solamente a nivel del aparato digestivo, no solamente en cuanto a la digestión y la absorción de nutrientes, sino a nivel de metabolismo, de anabolismo en el cuerpo y en cuanto al sistema inmune y la barrera intestinal. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, bueno, las principales funciones de la glutamina, hablando de manera tópica o enteral, o vía oral, vía enteral, pues de la mucosa intestinal. Pero es un aminoácido que tiene muchas buenas funciones, como es un aminoácido anabólico, promueve o ayuda a preservar y restaurar la masa magra. Eso es muy importante. Si nos regresamos a como comenzamos hablando del desgaste proteico que tienen estos pacientes, la glutamina es muy buena donante de nitrógeno y e igual forma conserva masa magra. Y otro que particularidad que tiene la glutamina, o más bien descrito, es que recordemos que se usa el glutatión, por lo tanto va a ayudar a una adecuada síntesis de linfocitos, por lo que no solamente va a mejorar el sistema inmune, hablando de salud intestinal, microbiota, todo el sistema GAL, ¿no? Y que es la mayor parte, bueno, el tejido linfoide asociado al intestino, pues o preserva mucho la barrera intestinal. También de manera interna, ayudando con la síntesis de linfocitos, pues preserva el sistema inmune, entonces mejora sobre esas dos vías. Y algo que, aunque no sea el tema, hay que enfatizar, ahorita no podemos darnos el lujo de que nuestros pacientes oncológicos queden todavía más inmunocomprometidos. Hay que preservar el sistema inmune, no solamente porque están en un tratamiento antineoplásico y que por ende están inmunocomprometidos, sino por todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, que finalmente el paciente está saliendo de casa, se está exponiendo, está acudiendo a un centro a sus quimioterapias. De alguna forma, lo más que podamos hacer en el área clínica para preservar su sistema inmune, no hay que dudarlo y hay que hacerlo, porque no queremos que el paciente abandone mucho menos que... Me parece que tenemos un poquito de problemas con la conexión. Diana, ¿nos escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, todo bien. ¿Sí? No sé si se completó la frase. No, que estabas comentando que tenemos que hacer todo lo posible para mejorar el estado nutricional del sistema inmune del paciente, que eso obviamente va a ayudar al tratamiento, a que tolere bien su tratamiento. Y bueno, resumiendo eso, cuando estamos hablando de la glutamina, entonces estamos hablando de un nutriente que de verdad tiene múltiples beneficios. Estamos mejorando, reduciendo los efectos colaterales del tratamiento antineoplásico, que incluye muchos efectos a nivel del tracto gastrointestinal. Al hacer eso, el paciente va a poder nutrirse mejor, tener mejor apetito, va a aprovechar mejor sus nutrientes, mejora su estado nutricional. Al mejorar su estado nutricional, va a mejorar su tolerancia al tratamiento, el tratamiento va a ser más efectivo, mejor calidad de vida, y además con la glutamina también estamos apoyando el sistema inmune a través del GAL, de la mucosa intestinal, y estamos apoyando el anabolismo, porque es un aminoácido anabólico, ¿no? Sí, efectivamente, y ayuda mucho a preservar la masa magra y preservar la mucosa intestinal. Ya es muy importante. Muchos saludos desde Perú, eso me da muchísimo gusto. La doctora Isabel, saludos. Así es. Pues nada, Diana, muchas gracias por esta información tan valiosa que has compartido con nosotros hoy. Como comentamos al comienzo, el tema de nutrición y el soporte nutricional en el paciente oncológico es un tema muy amplio, así que creo que nos queda mucho por hablar. Espero que podamos repetir otro live próximamente, que nos acompañes. Les doy las gracias a todos los que se conectaron hoy. Recuerden seguirnos aquí en Victus Latam en Instagram, también Victus Latam Facebook. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de hoy o sobre nuestros productos, no duden en escribirnos a través de estos medios. Siempre indíquennos de dónde nos están escribiendo.
ya que estamos en toda Latinoamérica para poder mejor servirles. Gracias de nuevo por conectarse. Gracias, Diana, por acompañarnos y espero repetirlo muy pronto. No, gracias a ustedes, Armando. Saludos a todos y pues muchas gracias de nuevo por mantenernos actualizados a todos. A ti, muchas gracias. Saludos. Chao, chao.